Buenas, buenas, buenas. Me tenía que hidratar, ¿Qué Gaby. ¿Cómo haces, estás? Agus? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo Ahí me estás? pongo bien, por suerte. Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha, pero como que estás al lado mío abrazándome con tu voz. Perfecto, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Bueno, Gaby, Primero, ¿qué? qué pena que no está Evi hoy con No, nosotros. sí, hemos tenido ya otras oportunidades, pero era para que tengamos más el one to one hoy, me parece. Este, Claro. Gaby, ¿tenés alguna pequeña lectura, digamos, vos siendo también argentino, digamos, pero viviendo en España, de las elecciones de la capital federal? Algo que escuchaste también de la editorial, algo que te resuene. No, bueno, creo que queda sobre todo en evidencia el valor que tiene el PRO pensando las negociaciones que puede hacer para las legislativas ya a nivel nacional. Sí, Creo que ha sido todo un error táctico, por lo menos para el PRO, ¿no? sí. Y coincido un poco con lo que decís, ¿no? Lo de las listas de Adorni armadas por Karina con personajes bastante oscuros, pues no es lo más alentador, pero bueno, No, ciertamente habla de un cambio de era, ¿no? Evidentemente esa dualidad kirchnerismo-antikirchnerismo, ujú. encabezada el antikirchnerismo por Macri, pues se está diluyendo, ¿no? Y en ese sentido el PRO pierde sentido, pierde relevancia. No, sí, 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 la verdad que yo creo que no van a tener muy buenas oportunidades para negociar de la manera en la que querían negociar. Ya fíjate que Milei sale en televisión diciendo, no, bueno, el acuerdo con el PRO va a salir como se me cante a mí, si lo quiere Macri, no lo quiere, no me importa, lo estoy trabajando con los dirigentes, con dirigentes del PRO, no con él, que ya lo está tratando de viejo llorón, de cristal, qué sé yo, bueno, Claro. está picante la cosa. Así que bueno, pero claramente es como que con estas elecciones le salió el tiro por la culata del PRO y terminaron definiendo a quien va a llevar la delantera de los espacios políticos, la representación principal de todo lo que es del centro para la derecha. Porque si te ganan en tu distrito así, en la provincia de Buenos Aires, imagínate que no vas a sacar un buen resultado. En tal caso le vas a sacar votos a la Libertad Avanza. Pero bueno, veremos qué pasa. Este. Veremos, dijo el ciego. Sí, pero bueno, tenemos otra temática que es muy interesante, nos vamos al otro lado del charco, estamos con los perseguidos mucho, porque el otro día tenemos todavía pendiente la de los cristianos por el mundo y la persecución que sufren los cristianos, pero que, o sea, cosas que a veces el progresismo invisibiliza, hablan tanto de la discriminación a los musulmanes o de cosas así que generalmente no se dan, pero no hablan de la verdadera discriminación, o sea, de perseguir, de asesinar, de violar a personas por su fe, digamos, de los cristianos en todos los países musulmanes, sobre todo en el África, y también en este caso esto que vos vas a traer, que es el apartheid inverso que hicieron. ¿Cuántas veces se cagaron de risa diciendo, no existe el racismo al revés, solamente hay racismo de los blancos a los negros? Bueno, yo creo que después de la columna de hoy, mucha gente se va a quedar dándose cuenta de que pueden existir tan y peor estas cuestiones. Sí, bueno, a ver, hago un breve comentario. Esa cuestión de que no existe, de que el racismo es solo unidireccional de blancos hacia negros y demás, eso es una retórica más de los posmodernos de Estados Unidos que Sí. la verdad no aguanta nada. Pero bueno, vamos, como dice el Graf, nos vamos a Sudáfrica, nos vamos Sí. al continente africano, porque, bueno, el pasado lunes 12 de mayo, antes del martes 13, en Estados Unidos llegaron el primer contingente de refugiados africanos. No nos olvidemos Ujú. que en febrero Donald Trump, mientras cerraba la puerta a la mayoría de los refugiados del mundo, sacó una orden ejecutiva en donde Mm. se le daba prioridad a los agricultores de Sudáfrica, que en su mayoría son africanos, Ujú. para que puedan solicitar asilo en Estados Unidos bajo la premisa de que están siendo perseguidos por discriminación racial y confiscación de tierra, ¿no? Entonces, el lunes pasado llegó ese primer contingente y en ese recibimiento Donald Trump junto con Marcos Rubio salieron a decir
bueno, que hay que los africanos están siendo perseguidos, y Donald Trump dijo que se está cometiendo un genocidio, lo cual por supuesto abrió un enorme y extensísimo debate de si es o no es un genocidio, o si están siendo perseguidos, o si simplemente es una suerte de conspiración supremacista blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo igual te paro un cachito, aclaremos, Sí, igual recordémosle a la audiencia, los afrikaners, por las dudas, son los blancos, digamos, de Sudáfrica, los hijos de colonos neerlandeses, digamos. Claro, sí, Sudáfrica, como bien Sí, dijo Nelson Mandela, que es la nación arcoíris, si bien es un país de mayoría negra, tiene una comunidad blanca de alrededor del 10%, que se divide a su vez entre los anglo-sudafricanos, que son exacto. descendientes de ingleses, escoceses y galeses, que son gente que vive en las ciudades, más progresista y demás, y después están los afrikaners, que hablan african, que es un idioma propio de ahí, Sí. que son descendientes de holandeses, franceses, hugonotes y alemanes, y son granjeros en su mayoría y suelen ser más conservadores. Incluso son los que en el pasado, y de ahí en parte todo el resentimiento, son los que promovieron e impulsaron el apartheid, lo cual, Sí. digamos, no se puede pasar por alto en esta historia. Pero bueno, obviamente la llegada de estos afrikaners a los Estados Unidos abrió toda esta discusión, y la verdad es que yo no me pienso meter en discusiones semánticas de si es o no una persecución o un genocidio. Por eso yo traje un video, en esta ocasión sí traje material, traje un videíto de un político africano para que tomemos dimensión de qué están viviendo los afrikaners y los anglo-sudafricanos Sí. en Sudáfrica. No sé si lo tienen por ahí, de la EFF. Ahí lo tenemos para verlo. A ver. Perfecto. Sí, no sé si tiene audio. Sí, sí, se está escuchando. Ah, ok, perfecto, no lo escucho. Bueno, ya lo dejo que pase. No sé si ponerme a cantar y bailar o qué. Decime vos, David. Sí. Bueno, este señor que estamos viendo en pantalla se llama Julius Malema, que es el líder de un partido político, que ahí salen las siglas, el EFF, que se traduce en Economic Freedom Fighters, o sea, los luchadores por la libertad Sí. económica, pero que, a diferencia de lo que el nombre podría indicar, es un partido marxista, profundamente Sí. marxista, y que su canción, como sale ahí Julius cantando, dice: Kill the boer, kill the farmer, mata al boer, que se hace referencia a los granjeros afrikaners, mata al granjero, ¿no? Y Julius Malema no es un personaje completamente perdido en el ecosistema de político de Sudáfrica, no sé yo, un Nico del Caño que saca el 2%, no, es un personaje que en las últimas elecciones sacó el 10% y que a lo largo de toda su trayectoria política viene creciendo un montón, y que incluso esta canción, que obviamente da cuenta de una incitación abierta y explícita hacia el odio, fue prohibida en el 2011, y que Sí. sin embargo después en el 2022 por un tribunal en Johannesburgo fue permitido de vuelta bajo la premisa de que en realidad no hay que tomarlo literal, que lo que dice es un alegato por la justicia de los negros, etc. Yo no sé ustedes, pero a mí no me da mucho esa sensación. E incluso en el 2022, luego de que Julius Malema cantara este tema en un meeting, un granjero africáner en el estado, mira, acá lo tengo anotado, KwaZulu-Natal, que la verdad que no sé, que me imagino que es cerca de la costa de la ciudad natal, fue atacado por militantes del partido EFF, Mm. torturado, asesinado, y su esposa fue violada y torturada, no la mataron, sobrevivió, mientras cantaban esta canción, con lo cual la idea de que es una metáfora y demás, pues se queda un poco diluida. Lo trágico es que no es el único, el único que encarna este odio, y es que hay una cosa que hay que tener presente. Cuando, ya si quieren podemos sacar el video. Ok. Cuando
Sudáfrica elimina el apartheid en el 91 y después cuando llega Nelson Mandela en el 94, obviamente después de casi, el apartheid duró desde el 48, pero digamos que la segregación racial y la discriminación venía desde siempre, desde que se creó la República de Sudáfrica allá a principios del siglo XX. Sí. Obviamente eso generó a lo largo de todo ese siglo un enorme resentimiento por parte de la población negra hacia la población blanca, pero Mandela había logrado de alguna manera disminuirla, minimizarla, y por eso en los 90 y principios de los 2000, si bien muchos blancos sudafricanos se fueron de Sudáfrica por la situación económica y porque se volvió una nación muy corrupta y demás, digamos que la cosa estaba contenida. Sin embargo, en el 2009 asume un personaje que para esta historia es central, que es Jacob Zuma. Jacob Zuma fue el presidente más corrupto que ha tenido Sudáfrica, que es un país que no se destaca precisamente por ser un país pródigo en materia Pristino, claro, servicios. pristino. Pero En escúchame, materia de servicio civil. será amigo de entonces de la jefa, de Cristina, ¿no será amigo de este Zuma? Pues fíjate, Jacob Zuma asume en el 2009 Sí. y empieza una cosa que se llama la captura del Estado junto con los hermanos Gupta. En Sudáfrica, además de los blancos y de los negros, hay mestizos y hay muchos asiáticos que vienen de la India y de Malasia durante la colonia. Estos hermanos Gupta, junto con los hermanos Gupta, que vendrían a ser como un Lázaro Báez, pero en duplicado de Jacob Zuma, Tremendo se esto. hicieron con todo el Estado. Con todo el Estado lo robaron, lo defalcaron, lo desarmaron. Las historias son tremendas. Se robaban, por ejemplo, los hermanos Gupta tenían una fábrica, una mina de carbón, se robaban el carbón y le entregaban piedras al Estado. O sea, era una cosa escandalosa. Todo lo que hayamos podido ver en Latinoamérica queda chiquito frente a lo que ocurrió entre el 2009 y el 2018, en donde gobernó Jacob Zuma, acompañado por estos ladrones de gallinas de los hermanos Gupta. En el La ruta 2018, del dinero Z, si me permitís. algo así. En el 2018, el propio partido de Jacob Zuma, que es el mismo de Nelson Mandela y es el que ha gobernado Sudáfrica desde el 94 hasta la fecha, expulsa a Zuma por corrupción y se lo juzga por esto de capturar el Estado, ¿no? Porque ya para 2018 la situación era incontrolable. Pero ¿qué hizo Zuma? Durante todos sus años de mandato, y en especial después, para desviar la atención de toda la corrupción que estaba cometiendo y el desastre en que se había convertido Sudáfrica, incentivó, alimentó este odio hacia los blancos. En todos los discursos y en sus presentaciones y en sus mítines, constantemente señalaba que la razón por la cual los servicios no funcionaban, la gente era pobre, no había empleo, y todo era un desastre en Sudáfrica, no era porque su gobierno era profundamente corrupto, sino porque la culpa del apartheid y de los blancos y demás. Cualquier parecido con la culpa es del neoliberalismo es pura coincidencia. Y eso fue lo que a partir del 2009 empezó a alimentar ese resentimiento profundo para con los blancos. A ver, el resentimiento estaba ahí, pero Zuma, con los hermanos Gupta, le dieron fuego a morir para desviar la atención de lo que ellos estaban haciendo, y por eso es que a partir del 2010 el partido de Economic Freedom Fighter de Julius Malema empieza a subir como la espuma. Y bueno, la situación a partir de ese entonces ha desembocado en que casi el 10% de los sudafricanos blancos que viven en Sudáfrica se han ido desde el inicio de este siglo. Ahora, con la llegada de estos primeros asilados
africanos que llegaron a Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos sacó un reporte de que hay otros 67.000 africanos que están tramitando la solicitud para irse a Estados Unidos. Estamos hablando además de una población que no es muy grande, son alrededor de 4,5 millones de habitantes, o sea que la ciudad de Buenos Aires es un montón. Un poquito más, sí, sí. Pero Gaby, una consulta, porque digo, con todo esto, o sea, viste que generalmente todo el mundo, desde John Carlin, digamos, el periodista que hizo los libros sobre Mandela, el de, digamos, que después se basó el Invictus, el libro era El factor humano. Y después sale La sonrisa de Mandela, también que Macri, por ejemplo, que hablábamos del PRO hace un rato, Macri lo citaba muchísimo a Mandela como inspiración, más allá de sus ideas políticas, porque recordemos que Mandela igual, más allá de toda la lucha contra el racismo y demás, pertenecía a este partido político de identidad política ya muy, pero muy a la izquierda, digamos, de las cosas, comunista, digamos. Mi pregunta es, o sea, la historia del éxito, ¿qué pasó con esa historia del éxito? ¿En qué punto se fue todo al tacho de esta manera para que lleguemos a este punto? Eso es lo que necesito que los que estén del otro lado y yo y todo el mundo nos quedemos con eso. Mira, justamente quería hablar de Mandela, ¿no? Ahora quería dar un poquito de contexto. A ver, sin lugar a dudas, y esto ya es una opinión más personal, Mandela, si bien en sus inicios perteneció a grupos marxistas y después formó parte de este partido que se llama el Congreso Nacional Africano, que es de tendencia izquierda, pero más que de tendencia izquierda, porque los partidos africanos subovers también son estatistas y demás. O sea, la división izquierda-derecha en África es muy difícil de aplicar en Latinoamérica o Occidente. Mandela sí creía, o por lo menos yo tengo esa impresión de que sí creía, o al menos aspiró a tratar de construir una identidad nacional que superara la cuestión racial, ¿no? Yo ahí traje una foto, no sé si la pueden poner, exactamente esa. Es la foto principal, la del libro de John Carlin, del factor humano, sí, sí. Exactamente. Esta foto que, bueno, es Mandela entregándole la copa del Mundial de Rugby a François Pienaar, el capitán de los Springboks. Sí. A priori parecería, pues nada, sí, la reconciliación entre blancos y negros, pero es muchísimo más. Porque, bueno, un poco la película Invictus lo retrata a la perfección. El rugby, que es el deporte nacional de Sudáfrica, sí. Durante años fue el deporte de los blancos y sobre todo de los blancos afrikaners, que de nuevo fueron los que empujaron y defendieron con uñas y dientes el apartheid. Y durante toda la historia de Sudáfrica, hasta ese mundial, los negros hinchaban por los equipos, por todo equipo que jugara contra Sudáfrica. Sí. Un poco como lo que pasó en Argentina durante el mundial anterior con la selección de Scaloni y demás. Y Mandela acá, por primera vez se puso, fue la primera figura relevante del mundo negro que se puso la camiseta de los Springboks, de la selección de rugby sudafricana, y fue y celebró junto al capitán de la selección que había ganado el mundial, que además era afrikaner, la victoria de su nación. Y eso fue un parteaguas tremendo. Por eso esta imagen es tan, pero tan significativa, porque no es simplemente un presidente entregándole el trofeo al capitán de su equipo, sino la reconciliación de las dos Áfricas. Sí. Y por eso que Sudáfrica esté hoy en esta situación en donde los afrikaners están siendo perseguidos, asesinados, están yendo de su país a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y demás, es una tragedia porque Sudáfrica, además de ser una nación de un montón de millones de habitantes, para muchísimos, y para muchos de mi generación, yo incluso, es un símbolo. Es el símbolo de que a pesar de las enormes diferencias, es posible construir convivir, ¿no? Totalmente. Convivir la convivencia. ¿Qué es esta foto, no? Y por eso titulé esta columna, ¿no? Sudáfrica y el Mundial que aún le falta ganar, porque en este mundial del 95 unió a Sudáfrica y mostró, viniendo de nuevo del apartheid, que se podía elevar. O sea, Sudáfrica se elevó por encima de todos nosotros y nos mostró una actitud de dignidad ética, ¿no? De cómo
una nación se puede reconciliar después de tantos años de desprecio, de odio y demás. Por eso duele muchísimo, la verdad, ver que Por eso duele se termine particularmente. convirtiendo en esto. O sea, que por eso yo no me termino de explicar en qué momento se cagó el legado de Mandela, que era, o sea, no fue lo suficientemente sólido, parece, el legado de Mandela para que podamos ver otra realidad hoy en día en este país. Es terrible. Sí, evidentemente, o sea, Mandela fue una persona excepcional, o sea, pensemos que estuvo preso 27 años y luego de Sí, salir sí, de la prisión, en lugar de buscar venganza o revanchismo o más, lo que propuso fue reencontrarse con sí. aquellos que lo habían metido preso. Pero bueno, evidentemente los que lo sucedieron, sus propios hijos, no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura y bueno, han tirado todo ese legado a la basura Sí. y por eso, insisto, me parece que Sudáfrica tiene un mundial que ganar, que no es el de rugby, sino un mundial consigo mismo de reencontrarse para poder seguir siendo ese símbolo tan importante que lo fue en su momento para el mundo y sobre todo en un momento en donde Occidente mismo acaba o sigue viviendo una guerra Ujú. civil tan brutal con la guerra cultural y demás y Sí. que necesita reencontrarse de alguna manera porque al final del día la gente de izquierda, la gente de derecha, vamos a hacer, o sea, o al menos de que nos matemos, que sería lo peor, vamos a tener que seguir conviviendo. Entonces, que ese símbolo de Sí. convivencia que era Sudáfrica se rompa tanto es una verdadera tragedia. Y por Bueno, eso, sí. para cerrar, yo traje un videíto que me parece que A ver. encarna el espíritu que anhelo, espero que Sudáfrica vuelva a recobrar para Ahí lo ser ese tenemos. símbolo que todos necesitamos. Which will be sung by you and KB Motsilanyane and signed today by Lisa Nkatla. Este es el nuevo himno, ¿no? Sí, este es el nuevo himno y esta canción la cantaron en el torneo de las 6 Naciones el año pasado. Y bueno, y creo que ejemplifica a la perfección, ¿no? Una Sudáfrica unida, además el himno está en 5 idiomas y todos la Sí. cantan, todos se saben la letra, o sea, eso es lo que necesitamos en este momento en donde estamos tan desencontrados, me parece. Bueno, Gaby, la verdad es espectacular la columna. Porque aparte, la ataste muy bien con el tema de lo que cerraste con lo de Occidente, porque realmente esta columna, que nos preocupamos principalmente por la defensa de los valores, los estandartes institucionales de Occidente, de repente encontrarnos con que una de las estrellas más importantes de los últimos tiempos, que fue Sudáfrica, para marcar lo que puede y debe ser Occidente, que es el reencuentro, la integración, no las boludeces de la inclusión forzada y todo lo que lo escuchamos más en las guerras culturales, como hablamos a veces con vos. O sea, de repente decir, bueno, che, ese país que pudo ser esa estrella, que puede tener estos saltos, tan buenos, tan positivos, que hoy en día esté fundido en esta espiral de horror, que yo coincido, creo que no sé los números como para decir genocidio, no, pero sí que hay pretensiones genocidas de parte de muchos de los que están en ese espacio político que quieren arrasar con toda la población blanca y que alguien tiene que ponerles un freno, dentro o fuera del país, preferentemente dentro. Pero bueno, Gaby. Sí, sí. Te agradezco, la verdad. Bueno, yo te digo lo de dentro o fuera porque así empezaron los grandes autoritarios y conquistadores a segregar dentro de su propia población y después fueron por el resto del mundo haciendo estragos. ¿Quién te dice que este hijo de remil puta de Julius Malema no salga y se ponga a querer hacerse el conquistador en otras partes del África? Así que bueno, Sí, no, y esperemos por que eso no. creo que esta es una muy buena oportunidad ahora que Trump ha tomado el tema de poner presión a nivel internacional, ¿no? Sí. Es la hora. Así que bueno, Gaby, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Vamos a ver Por con qué supuesto. temática nueva y esperemos que capaz tengamos mejores noticias sobre esto. Bueno, hacemos una Esperemos. breve barrida de pocos segundos y ya estamos acá con nuestro productor, director de televisión pública para que podamos hacer su programa de retropolítica con Mateo Rondi, que está sentado al lado mío. Ya lo van a ver, no sean ansiosos.